Lo que tenemos acá son dos pedacitos de sijes del Rebbe, de dos momentos del año que no tienen nada que ver con hoy, ni con ahora, ni con el momento del año de ahora, pero que nos van a ayudar a entender un concepto que tiene que ver con el tiempo de ahora. El primer pedacito de una sija del Rebbe, ambas son de Tovshin Hof Tes, 1969. El primer pedacito es de una sija del Rebbe de Simchas Torah, el final de las fiestas de Sukkot, el final de las fiestas de Tishrei, etc. Y el segundo pedacito, más cortito, pero vamos a empezar por ahí, es de Yutes Kislev, del 19 de Kislev. Sin entrar en todo lo que significa Simchas Torah el 19 de Kislev, no es el momento ahora, pero Simchas Torah es un momento de muchísima alegría porque terminamos la Torah, empezamos de vuelta la Torah y bailamos y qué sé yo, qué sé cuánto. Final de las fiestas de Tishrei, al punto tal que la Torah misma dice Besamachta bechagejo, te vas a alegrar en tu fiesta, que se refiere específicamente a Sukkot, pero se proyecta en Simchas Torah y qué sé yo, qué sé cuánto. Y el segundo pedacito de Yutes Kislev, el 19 de Kislev, es el día de la liberación del Alter Rebbe, que también es de la prisión en la Rusia zarista, es un día de muchísima alegría y los farbrengens del Rebbe eran largos, profundos, alegres, felices, etc. ¿Qué tiene que ver esto con la época que estamos viviendo ahora? Que es entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Rosh Hashanah es un momento solemne. Ambas se llaman fiestas solemnes. Yomim Noiroim, temibles, porque el rey está juzgando al mundo entero y a la humanidad entera y hay que ponerse las pilas, porque si no, ¿cómo será el año siguiente? ¿Y por qué hablamos de Simchas Torah y Yutes Kislev que no tiene nada que ver? Pues esta es una pregunta que el Rebbe mismo plantea. Porque se ve que alguien se le quejó al Rebbe, ahora vamos a verlo adentro, alguien se le quejó al Rebbe de que en un Farbrengen, en una reunión hasidische de Simchas Torah, un momento alegre, el Rebbe se pone a explicar asuntos sobre tshuva. Y ahora llegamos a lo que nos toca en esta época del año. Tshuva, traducción literal, es arrepentimiento, pero vamos a ver que no es tan sencillo. Es mucho más profundo que esto. Y en general, cuando una persona recuerda sus propias transgresiones, para arrepentirse, para no hacerlas más, etc., digamos que no es un momento de simja, alegría. No, todo lo contrario. Entonces, de vuelta, ¿por qué el mismo plantea esto? ¿Sí? No es que yo estoy preguntando contra el Rebbe. El Rebbe pregunta sobre sí mismo por qué en un momento de alegría de repente nos podemos hablar de tshuva. Para nosotros, que es al revés. En un momento de tshuva, porque estábamos en los 10 días de tshuva, entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, en donde deberíamos estar todos llorando, porque cada uno se conoce a sí mismo, hicimos esto y lo otro, ¿Hablamos de simja? ¿De alegría? No entiendo. ¿Por qué? Bien, para estudiarlo, como me parece a mí que va a ser más fácil, vamos a hacer de la siguiente manera. Primero empezaremos por Yutes Kislev, que es muy cortito, es la que es una hoja sola. Yutes Kislev, 19 de Kislev. Vamos a empezar a leer de adentro. No es complejo, ninguna de las dos cosas son complejas. Y de repente el Rebbe va a decir, como ya expliqué en Simchas Torah. Entonces vamos a dejar Yutes Kislev, vamos a ir a Simchas Torah, vamos a ver lo que el Rebbe explicó en Simchas Torah y después volvemos a Yutes Kislev. ¿Estamos? Como si fuese un paréntesis. Esto es lo que vamos a hacer. Así que vamos a empezar en la que es una hojita sola, en donde dice página 58. Al final de la página, es tipo una línea nada más. Final de la página 58, donde hay un Lamed Tes. Un 39, que eso significa que en el medio del Farbrengen de Yutes Kislev, por lo menos en esta edición, no importa, hasta la edición clásica, en el capítulo 39, el Rebbe se puso a hablar de este tema. ¿De qué tema? Vamos a ver. Al Pi Mashikosuf, de acuerdo, hay algunas cositas que no tienen nada que ver con nosotros, ni con Tshuva, ni con nada, pero ya que estamos, creo que no es problemático aprender Torah. Al Pi Mashikosuf, de acuerdo a lo que está escrito. Es Yerushalayim al Rosh Simchosi. Voy a elevar a Yerushalayim, a la ciudad de Yerushalayim, a la destrucción de Yerushalayim, la destrucción del templo, sobre mis alegrías. De vuelta, estamos en Yutes Kislev, hoy no, ¿ok? Pero en el Farbrengen del Rebbe, día de alegría enorme. Y el Rebbe dice, un momentito, hay que acordarse de que el Beis Hamikdash está destruido.
No es todo, tiramos todo por el aire y es toda alegría, alegría, alegría. Hay cosas de tristeza también. Y es un asunto en la toira de recordar nuestras tristezas en los momentos de alegría. Por eso, por ejemplo, se rompe una copa en el momento del casamiento. ¿Por qué? Y porque no está todo pleno. Estamos todos muy alegres que se casó fulano con mengana. Muy lindo, pero ¿sabes qué? El Beis Hamikdash está destruido. Así que no está todo 100% bien, por eso rompemos algo. Ok, y hay quienes dicen que sea lo único que se rompa entre ellos, qué sé yo, suena bonito. Pero en realidad es por recordar la destrucción del templo. Bien. En Benoigea, página 59. Le ira Sholem, tanto al respecto del pleno temor a Dios, paréntesis. ¿Por qué Yerushalayim se llama Yerushalayim? ¿Qué es esta ciudad? ¿Qué nombre es Yerushalayim? ¿De dónde salió? La Gemara explica, un comentario, Toisus explica en la Gemara, que es una composición de dos palabras. Iro, Sholem. La plenitud del temor a Dios. Iro es temor, Sholem es completo. Yerushalayim, Iro Sholem, Yerushalayim, representa una persona totalmente entregada a Dios, realmente temiendo a Dios, etcétera, etcétera. Entonces, hay que recordar a Yerushalayim en todos los momentos de alegría también, tanto en lo que tiene que ver con, espiritualmente hablando, lo que representa Yerushalayim, el temor a Dios. No te olvides de esto cuando estás bailando en Simchas Torah, estás bailando en Yutes Kislev, estás tomando Lejaim, qué sé yo, momentito. No te olvides que hay un Dios y no se puede hacer cualquier cosa. Pero estaba borracho. Sí, no. Entonces no te emborraches. Si terminas haciendo cualquier cosa, cuídate. Ir a Sholem. En todo momento el temor a Dios tiene que estar frente a nosotros. Entonces, tanto en los momentos de alegría, no hay que olvidarse de Yerushalayim, no hay que olvidarse que hay un Dios y que no podés hacer cualquier cosa, no vale todo. Literalmente no vale todo. Y tanto también al respecto de Yerushalayim Kipshuta, la ciudad de Yerushalayim, literalmente. No lehazkir. La costumbre, y ahora volvemos a Yutes Kislev, ¿okay? La costumbre es mencionar en todos los farbrenges que tiene que ver con algo especial de Chabad. Yutes Kislev tiene que ver con el Alter Rebbe, con Chabad, etc. Es ahí en el Kfar Chabad. Hay que mencionar algo que tenga que ver con Kfar Chabad, el pueblito, porque es un Kfar, es un pueblito de Chabad en Eretz Israel, ahí cerca del aeropuerto, etc. Que me tuvo como Pamim. Como hablamos muchísimas veces, de Kfar Chabad tiene que salir los asuntos de lo más profundo de la Toira para todo Eretz Israel. Toira es a Hasides, la Toira de Hasides. Ubimei la Gamiñano y el Niglo de Toira. También de Kfar Chabad tienen que salir los asuntos de la parte revelada de la Toira. Jajomim y Talmid de Jajomim, Beoifen de Moisi, Beoilech Beoir, en forma de agregar y aumentar, etc. Que era hacia Hanukkah Baim le Kasen le Shalom. Como los días de Hanukkah nos enseñan, Yutes Kislev siempre cae por diciembre, cerca de Hanukkah, por supuesto. Hanukkah es el 25 de Kislev, así que estamos unos días antes, digamos. Y las velas de Hanukkah nos enseñan que hay que siempre aumentar y aumentar y aumentar. Ok. Entonces hay que hablar algo de Kfar Chabad. Y al Pia Yediyah, Shediskabla Misham Hayoim, y de acuerdo a la noticia que recibí hoy significa Yutes Kislev de 1969. De Kfar Chabad, después del Farbrengen allá, porque Israel está adelantado en el uso horario al respecto de New York. Entonces el Farbrengen de Kfar Chabad de Yutes Kislev ya terminó. El Rebbe está en el medio de hacer un Farbrengen. Entonces recibió una noticia el Rebbe. Dibru Sham Gam Benegia Lelimu Digeres Atshuva. En Kfar Chabad, en el Farbrengen de Yutes Kislev, un día de alegría, hablaron sobre estudiar Igeres Atshuva, esa parte del Tanya, la tercera parte del Tanya. Vengan, Benegia Leinian Atshuva. Y ahí hablaron también al respecto del asunto de Tshuva. Esto es lo que pasó, esta es la noticia que recibió el Rebbe del Farbrengen de Yutes Kislev en Kfar Chabad y está compartiéndola con la gente en New York. Muban, se entiende, el asunto de estudiar sobre Tshuva no es una contradicción al asunto de alegría. Porque ahora, Yutes Kislev, es un momento de alegría, pero no es una contradicción hablar de Tshuva en un momento de alegría.
Por cuanto estamos hablando del nivel de la tshuva superior, ahora explico, que viene después de la tshuva inferior, que la virtud y la elevación de aquellos que retornan en tshuva, sea lo que fuera que es, ahora explico, sobre los tzadikim, los justos, es justamente en este asunto de tshuva tatoe. Stop, antes de seguir adelante. ¿De qué está hablando el Rebbe? El Alter Rebbe explica en Igeres Tshuva que hay dos niveles de tshuva. Hay dos niveles de tshuva. Tshuva tatoe es el tipo se mandó macanas y arrepentite, no lo hagas más, estuvo mal. Tshuva iloe es, no, qué macana, ninguna macana, cero. Me conecto con Hashem, Toira, Tfila, súper elevado. No hay transgresiones en Tshuva iloe. Tshuva tatoe, como vamos a estudiar en un minutito, es más amargura. Tshuva iloe es simja, es alegría. Entonces, no es una contradicción hablar sobre tshuva en un momento de alegría. ¿Por qué? Porque hay un nivel de tshuva que se llama tshuva iloe. La tshuva de alegría, la tshuva superior y qué sé yo, qué sé cuánto. No solamente que este nivel superior de arrepentimiento, de tshuva, de acercamiento a Hashem, no tiene tristeza. El adraba, todo lo contrario, simcha rabba. Es con alegría muy profunda. Como escribió el Alter Rebbe en Igeres Tshuva, como tfila, como por ejemplo el rezo, que la Gemara dice, no podés pararte a rezar, excepto, aparte de otras condiciones, si no tenés alegría. Tiene que ser con alegría la tfila. Te estás conectando con Hashem. Vejem belimoda toira, lo mismo ocurre con el estudio de Toira. Que me supo porque Gemara Masejes Shabbos, como dice la Gemara, el Talmud, Sherrabba, este sabio, Rabba Bar Nachmani, así se llamaba, le decía a los estudiantes un chiste. Antes de empezar la clase, contaba un chiste. Y la Gemara cuenta, todos se reían del chiste, y ahí empezaba a estudiar recontra seria la cosa. Pero primero contaba un chiste. ¿Qué significa todo esto? Hay todo un discurso jasídico del Rebbe que se dice en los casamientos, muy interesante respecto del tema. El punto es abrir la cabeza. Una vez que la gente ya está tranquila, ya rompió el hielo, abrió la cabeza, vamos a estudiar. Esto es lo que hacía Rabo. Quiere decir que incluso al respecto del estudio, que es algo relativamente serio, ¿entendiste o no entendiste? Esto es así, 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 etcétera, etcétera. También hay nivel de simja. También hay un asunto de alegría. Lo mismo pasa con tzedaka, como Shekosuf. Como está escrito, que no te duela el corazón, por así decir, cuando estés dando tzedaka, como dice el Shulchan Aruch, en las leyes de tzedaka, cuando le das algo a un pobre, tiene que ser con alegría, no con alegría. Ok, entonces no es una contradicción hablar de tshuva en un farbrengen de Yutes Kislev, que es alegría. Buenísimo. Y ahora va. Y como ya hablamos de esto, dice el Rebbe, poco tiempo atrás, Simchas Torah, porque Yutes Kislev no es tanto después de Simchas Torah, 2 meses después. El asunto de alegría tiene que ser incluso en la tshuva inferior. En el párrafo anterior el Rebbe dijo, en la tshuva superior, es con alegría, como tfila, como toira, tzedaka, buenísimo. Y la tshuva inferior también es con alegría, dice el Rebbe. ¿Qué dijo el Rebbe en Simchas Torah? Ahora cambiamos a la otra hoja. Hacemos un paréntesis en la sija de Yutes Kislev. ¿Qué dijo el Rebbe en Simchas Torah al respecto de alegría en tshuva tatoe, en la tshuva inferior? Vamos a la página 209, la sija de Simchas Torah. Esta es un poquito más larga, pero me parece a mí que vale la pena. No vamos a estudiar todo, pero es muy interesante, muy interesante. Lamed Vov, página 209, al final de la página. Yeshnam Ka'eile, no se olviden, el Rebbe en Yutes Kislev, después de esta sija, dijo que le llegó una noticia de Kfar Chabad, que en el Farbrengen de Yutes Kislev hablaron de tshuva. Pero el Rebbe dijo esto antes de eso. Entonces es muy posible, 2 meses antes, es muy posible que en Kfar Chabad, sabiendo lo que el Rebbe dijo en Simchas Torah, dijeron, ¿sabes qué? Incluso en alegría se puede hablar de tshuva también. ¿Qué dijo el Rebbe en Simchas Torah? Vamos.
Y ellos no caílo y hoy Ruben, aquí al limud de quieres a chuva. Hay aquellos que se quejaron, se ve que el Rebbe recibió algún tipo de noticia de que alguien se le quejó, de que estamos estudiando y quieres a chuva. Yom Kippur. Aparentemente, ¿cuándo estudias sobre chuva? En los 10 días de chuva, que estamos ahora. En Rosh Hashanah, en Yom Kippur, ¿ok? Ahí corresponde estudiar sobre chuva. Si no haces chuva en los 10 días de chuva, ¿cuándo vas a hacer chuva? ¿Qué tiene que ver estudiar sobre chuva en los días felices de Sukkot, Shmini Atzeres, Simchat Torah? Hay quienes se quejaron de esto. Y a pesar de que la Toira trasciende el tiempo, que por lo tanto, como dice la Gemara, toda aquella persona que estudia en profundidad las leyes de una ofrenda, que se llama oila, holocausto, yo qué sé, se quemaba todo en el altar, es como si hiciese la ofrenda. Entonces evidentemente trasciende el tiempo. Ahora no tenemos Beis Hamikdash, no tenemos templo, y sin embargo podés estudiar sobre una ofrenda y es como si hiciese la ofrenda en el templo. No hay ni espacio ni tiempo. La Torah no está limitada ni al espacio ni al tiempo. Gam kasher alimud belayla. Incluso si estudias sobre la ofrenda durante la noche, que a la noche no había ofrendas en el templo, e incluso si estudias fuera de Eretz Israel, que tampoco se hacían ofrendas. No importa. Por cuanto la Toira trasciende el tiempo, entonces vemos evidentemente que el asunto de la Toira, que trasciende el tiempo, afecta al tiempo igual. 210. ¿Cómo es esto que la Toira afecta al tiempo? Como introducción, dice el Rebbe. En la Toira existen asuntos que tienen que ver con el tiempo, específicamente. Y tienen efecto en los asuntos que están limitados por el tiempo. Tipo, por ejemplo, hoy no es Purim. No tiene que ver Purim. Si yo leo la Megile hoy, ¿cumple una mitzvah? No. Y si yo toco el shofar hoy, que no es Rosh Hashanah, ¿cumple una mitzvah? No. Entonces, evidentemente, está limitado al tiempo. Hay 2 días en el año, y durante el día, no la noche, que si tocas el shofar es una mitzvah. Pero si no, hoy no. Hoy no es ninguno de esos 2 días. Chau, no es Rosh Hashanah. Te gusta tocar el cuerno, toca todos los cuernos que quieras, pero no es una mitzvah. Entonces hay asuntos en la Toira relacionados al tiempo y afectan a los asuntos que están limitados al tiempo. Estamos en la página 210, la segunda línea. Y hay asuntos en la Toira que no tienen ninguna relación con el tiempo. Y tienen un efecto en los asuntos que no tienen nada que ver con el tiempo. El Sefer HaChinuch, en la introducción, trae que hay 6 mitzvahs que no tienen tiempo, son constantes, todo el día, todos los días. Amor a Dios, temor a Dios, la unicidad de Dios, no hacer idolatría. Ahí trae varias mitzvahs. Entonces, evidentemente, hay asuntos en la Toira que no tienen nada que ver con el tiempo. No están limitados al tiempo, son constantes. Pero, incluso los asuntos que no tienen que ver con el tiempo, afectan al tiempo también. ¿Cómo es esto? Como se ve de este mismo asunto que trajimos antes. Todo aquel que estudia las leyes de un korban oila, una ofrenda holocausto, que se quemaba toda, como si ofrendase esa ofrenda. Paréntesis, la gente mal utiliza la palabra holocausto para hablar de la Shoah, de la Segunda Guerra Mundial. Está mal esa palabra, no es correcta. Shoah no significa holocausto. Shoah significa desolación, destrucción. Eso es Shoah, que fue la desolación del pueblo de Israel, la destrucción, etc. Holocausto significa algo que se quema por completo. Esto es la traducción de la palabra holocausto. Es una palabra que viene del griego, yo qué sé. Y si llamamos a la Shoah holocausto, ¿a qué nos referimos? A los cuerpos de los judíos que se quemaron todos. Hoy veis, no digas así. La gente lamentablemente piensa que hablamos de eso cuando decimos eso y bueno, si no decís esa palabra no saben de lo que estás hablando. Pero en realidad está mal. No es la palabra correcta.
Por eso no es terrible que yo diga acá holocausto, porque acá sí es la palabra correcta. El Korban Oila, la ofrenda que se llamaba Oila, ¿por qué se llamaba Oila? Oile significa se eleva, porque se quemaba por completo en el altar. Es un holocausto, era eso. Ok, ¿qué es este asunto? Volvemos. De que los asuntos que no están relacionados con el tiempo tienen un efecto en el tiempo. Lo vemos de esta misma frase de nuestros sabios sobre el que estudia las ofrendas. Es como si se hiciese una ofrenda. A pesar de que puede ser que estés estudiando las leyes de esta ofrenda en un momento en el cual, alágicamente, no podrías traer esa ofrenda de noche o fuera del Beis Hamikdash, que como dijimos antes, esto te muestra que la Torah trasciende el tiempo, porque puedes estudiar Torah en un tiempo en el cual no podés aplicar eso, pero no importa, lo puedes estudiar igual. Cuando estudias la ley de una ofrenda, es como si hicieses la ofrenda. Pero ¿cómo se hacía la ofrenda? Ponele, de día. No podías hacer ofrendas de noche. El Beis Hamikdash ya estaba cerrado de noche. Pero vos podés estudiar de noche las leyes de la ofrenda y es como si hicieses una ofrenda. Por así decir, afectaste al tiempo de manera tal que incluso de noche hiciste una ofrenda. Ay, pero no se puede en el Beis Hamikdash. Sí, pero si lo estudio, sí. Entonces vemos que hay asuntos que no están limitados con el tiempo, por el tiempo, la toira, el estudio. De hecho, todo lo contrario, tenés que estudiar de día y de noche. Y sin embargo afectan al tiempo. De manera tal que incluso en un tiempo que no podrías ofrendar, la ofrendas igual, porque lo estudié. Esto es lo que significa en general, y lo decimos todos los días en el rezo, que las vacas que no pudimos ofrendar, toro, vaca, lo que sea, que no pudimos ofrendar en el Beis Hamikdash, nuestros labios los ofrezcan. Nuestra tfila, nuestro rezo, nuestros estudios, etc. Sheapeula disfaseinu, es decir, que la actividad que hacen nuestros labios con el estudio de Toira, Shelemaila Meazman, que trasciende el tiempo, porque Toira puedes estudiar en cualquier momento del día, y que Krabas Parim, es exactamente igual como ofrendar los toros en el Beis Hamikdash, Korbanos, Akshura Isman, que sí están relacionados con el tiempo. Elo, solo que Shebisfaseinu Gufa Yesh Chiluk Ben Toira le Tfila. En nuestros labios mismos no es lo mismo estudiar Toira o rezar. La actividad, el efecto que tiene el estudio de Toira, lo puedes hacer en cualquier momento. Puedes estudiar de día y de noche. Pero la tfila, el rezo, que es un reemplazo de las ofrendas, tiene momentos especiales. 3 veces por día, a la noche, a la mañana, a la tarde. Lo que no es el caso con otros momentos en los cuales no se puede hacer korbanos o tfila. O sea, yo no puedo hacer a la noche la tfila de la mañana. Te equivocaste, flaco. Terminó el tiempo, ahora tenés que hacer la tfila de la noche, no de la mañana. Entonces vemos que incluso en los labios, cuando nosotros hablando queremos reparar o queremos traer una ofrenda, etc., también hay un límite. Tfila tiene un límite que Toira no tiene. La Toira la puedes estudiar en cualquier momento. Y es como si hicieses una ofrenda en cualquier momento. Tfila no. Tiene que ser en los momentos adecuados que nuestros sabios establecieron, que se reza, etcétera, etcétera. Bien. Hoy, Zois Beoit, más aún dice el Rebbe. Betoira Gufa, en el estudio de Toira, antes comparamos Toira con Tfila. Toira no tiene límite de tiempo, Tfila sí. En la Toira misma, vamos a ver. Hay asuntos que cuando el Yehudí los estudia en la Toira, está cumpliendo la mitzvah de estudiar Toira. Pero no tiene nada que ver con este tiempo. Por ejemplo, de vuelta, el rey hablando en Simchas Toira, me pongo a hablar de Tshuva. Che, Tshuva hoy me parece que no es ahí no tiene que ver con esto. ¿Pero estás estudiando Toira si estudias sobre Tshuva? Sí. Pero no tiene que ver con el día de hoy. Y hay asuntos en la Toira que tienen que ver especialmente con ese tiempo.
Si en Simchas Toira estudias sobre Toira, ¿ok? Estás cumpliendo la mitzvah de estudiar Toira y aparte tiene que ver con Simchas Toira. Buenísimo. Como por ejemplo estudiar sobre la fiesta, cualquier fiesta, Pesach, Sukkot, 30 días antes de la fiesta. Tiene que ver con la fiesta. Y también estás estudiando Toira. Ok. ¿Qué tiene que ver todo esto con Tshuva? Al derech ze, de la misma manera, página 210, el último párrafo, lo mismo pasa con el estudio de Igeres HaTshuva. Hinei, af shemitzad klolus ha'inyan de limud ha'toira, yecholen lelamda bechol hazmanim, a pesar de que por el asunto general del estudio de Toira, podrías estudiar Igeres HaTshuva en cualquier momento del año, porque cualquier momento del año es adecuado para estudiar Toira, no importa qué parte de la Toira, cualquier parte de la Toira. Y nebetur inyan meyuchat shemasim lizman mesuyam davka, shayach ze lechodesh elul yemei asliches echulei, az lezman simchaseinu. Por el asunto especial de Igeres HaTshuva, ¿qué es Tshuva? Tiene que ver con los días del mes de Elul, con los días de Slichois, Rosh Hashanah, Yom Kippur, 10 días de Tshuva, Yom Kippur, hasta Sukkot. Cuando llega Sukkot, que es un día de alegría, un momento de alegría, corta. Basta, no estudiamos más Igeres HaTshuva. Eso es lo lógico, por el contenido del concepto. Pero en el día de la alegría, ¿qué estudia Tshuva? Porque el asunto de alegría es justo al revés que el asunto de Tshuva. ¿Por qué? Porque a pesar de que el concepto del arrepentimiento, eso es Tshuva, arrepentimiento, no tiene nada que ver con tristeza. La palabra atzvus, tristeza, es una mala palabra en el mundo yiddish y hasidish en particular. Mala palabra. Tristeza no. Ahora vamos a estudiar, paciencia. Tristeza out, afuera. Sharei atzvus me vi al shel Yeshus. ¿Por qué? Porque la tristeza te lleva a abandono absoluto. Tristeza significa, esto es Perek Chof Zayin, Chof Ches, Chof Tes de Tania, 27, 28, 29. Tristeza, ¿qué quiere decir? Fuiste. No servís para nada. Sos un inútil. Nunca va a salir nada bueno de vos. Entonces, ¿sabes qué? No hay nada que hacer tampoco. Porque no tenés arreglo. No servís. Chau. ¿A dónde te lleva esto? Pozo. Un pozo del cual es imposible salir. Porque si igual no servís para nada, aunque salgas, ¿qué vas a hacer? Nada. Entonces quédate ahí. Olvídate. Eso se llama Yeush. Darse por vencido. Eso es atzvus, eso es tristeza. Entonces, Tshuva no es tristeza. No confundas arrepentimiento con tristeza, de ninguna manera. Entonces, a pesar de que no es tristeza, pero con seguridad Tshuva es contraerse, es reconocer que uno hizo algo que está mal. Porque al respecto de lo que dijimos antes, que no vamos a estudiar lo que dijimos antes, no importa. Si vos te rebelaste contra el rey, con B larga, te rebelaste, sos un rebelde contra el rey, te corresponde lo opuesto de la vida. Chao. Y empezás a contabilizar todos los desastres que hiciste, cuántas veces te rebelaste contra el rey, etc. Eso es Tshuva. Te empequeñeces. El rey va a decir en un minuto, Tshuva es merirus, es amargura. ¿Qué significa amargura? ¿Y qué diferencia tiene con tristeza? Amargura significa actué mal. Estuvo mal lo que hice. Era incorrecto, me rebelé, etc. Pero no significa que yo soy una basura. Significa que actué mal. Pero no soy basura. Puedo mejorar, puedo actuar mejor. Eso es amargura. Tristeza es, sos una basura. Entonces, la basura siempre va a ser basura. No sirve para nada. Eso es tristeza. Merirus, amargura, ¿qué es? Yo no soy una basura. Yo soy un hijo del Melech Malchi Amlachim HaKadosh Baruj Hu. Soy un hijo del rey. Y la Gemara dice, Melachimem, somos reyes. Ay, me mandó una macana. ¿Es verdad? Hice algo que no estuvo bien.
pero eso no es lo que yo soy. ¿Se entiende la diferencia? Fundamental. Amargura no lleva a darse por vencido. Amargura lleva a decir, voy a cambiar, porque yo sé que puedo más, yo sé que puedo mejor. Entonces, comparando las dos cosas opuestas, tshuva, que es un movimiento de empequeñecerse, un movimiento de apretarse, etc., es lo opuesto total de simja, que es ampliar y abrirse y saltar y bailar, etc. Cuanto más aún cuando este balance que uno hace sobre su propia vida te lleva a amargura, porque la persona piensa, contempla, es verdad, cumplí todo lo que piden de mí, pero cuando la persona sabe frente a quién está parado, sin duda tendría que haberlas cumplido esas mitzvahs que cumplió. Pasamos a página 211. Mucho mejor. Lo podrías haber hecho mejor, de una manera mucho más elevada. Y cuanto más medites frente a quién estás parado, que es Hashem, te vas a dar cuenta con más capacidad, con más conciencia, que no cumpliste bien tu trabajo. Después el Rebbe explica un asunto que yo no voy a saltear, solamente con el objetivo de hacer un poquitito más rápido. Si el tiempo da, volvemos. Salteamos un párrafo. Próximo. Zeu Gama Tam. Esta es la razón. De vuelta. Tshuva aparentemente tiene que ver con Rosh Hashanah, Yom Kippur, etc. Porque Tshuva es comprimirse, contraerse, y Simcha es abrirse. Y Simchas Torah es un momento para abrirse, la alegría, no para contraerse. Y esta es la razón también por la cual los 10 días de Tshuva, también después de Rosh Hashanah, continúan siendo días de Tshuva. Porque no alcanza con la Tshuva de Rosh Hashanah. Tenés que seguir constantemente haciendo Tshuva. Es todo un periodo de tiempo. Porque en cuanto aceptaste el reinado de Dios, ahora decís, ups, ahora soy consciente de que hay un rey. Entonces ahora soy consciente de todas las macanas que me mandé. Antes como que no pasa nada, esto y lo otro. Pero Rosh Hashanah, ¿qué es? Aceptar a Dios como rey. Ah, hay un rey, hay leyes. No sé dónde estoy parado entonces ahora. E incluso, dice el Rebbe, voy a saltear un pedacito nada más. Después de Yom Kippur también hay que hacer tshuva. Hay un maíz, el Rebbe lo trae acá, del Rebbe Rashab con el Friedeker Rebbe, el Rebbe anterior con su padre, que entró a una audiencia privada con su padre después de Yom Kippur. Y le preguntó, no, ¿y cuál es la boida ahora? ¿Qué hay que hacer ahora? Después de Yom Kippur. ¿Qué le contestó el Rebbe Rashab? Ahora hay que hacer tshuva. Acaba de terminar Yom Kippur. Acaba de hacer tshuva. ¿Qué no, hay que hacer más tshuva. Ahora que hiciste tshuva, te das cuenta que en realidad tu tshuva fue... Tenés que hacer más tshuva. Ok, entonces, último párrafo de 211. Vejein, por lo tanto, en todos los tiempos mencionados anteriormente, Rosh Hashanah, Elul, Rosh Hashanah, los 10 días de Tshuva, Yom Kippur, hay que estudiar Igeres Tshuva, es verdad. Corresponde. Aval, segunda línea del último párrafo. No en el momento en el cual la Toira dice alegrate con la fiesta. Cuanto más aún en Zman Simchas Eino, en el momento de nuestra alegría, Simchas Toira. ¿Qué estudias tshuva? Pará con la tshuva, no tiene nada que ver la tshuva. Muy bien. Vamos a saltear el resto y vamos a la letra 37, en la página 212. Behektim. Shalpi Hasides, de acuerdo a Hasides, Muban Ainian, a pesar de que el asunto de la alegría en Tshuva, como vamos a estudiar en un minuto, que esto era todo lo que yo quería enseñar hoy, la alegría de Tshuva, lo podemos encontrar en Hasides. Sin embargo, Aval, Yesh Limtzo Izet Gam Benigle, hay que encontrar en la parte revelada de la Toira. La gente piensa que las cosas hasídicas, Kabbalah y yo qué sé, son, viste, como sacadas de la galera. El tipo dijo que esto está conectado con aquello, no tiene nada que ver. ¿Dónde está la Toira? Cada asunto de Hasides está aludido, por lo menos,
en la parte revelada de la Toira. Solo que Hasidus lo revela, lo explica, lo expande, lo expresa en otras palabras, pero está en la parte revelada de la Toira, o sea, hay un Toira Ajas, hay una sola Toira, que es el mensaje siempre es el mismo, solo que depende cómo lo expresás. Vamos a ver. Uvehein, próximo párrafo. Al respecto de cánticos a Dios, alabanzas a Dios, que se solían decir en la alegría de Sukkot, etc. Aparentemente habría que decir algo que tenía que ver con el Yom Tev. La Gemara dice sobre esto lo siguiente. ¿Qué es lo que cantaban los sabios? Que cuando uno se detiene a estudiar la Gemara en Sukkot, al final habla como era la simja de Simchas Beis HaShoyeiva, que bailaban en el Beis Hamikdash, los que bailaban eran grandes sabios, gigantes, Rabbi Akiva, etc. ¿Qué cantaban? ¿Qué decían cuando cantaban y bailaban? En medio de Sukkot, dichosa la persona que no pecó. ¿Pecó? Hoy es un día de alegría, flaco. ¿Qué me habla de pecados? Y terminaba la frase. Y el que pecó, bueno, hace chuva y Dios te va a perdonar. En el día de alegría, en lugar de decir, Dios es grande, fenómeno, estoy re contento, ¿qué decían? ¡Ay, dichosa! Y hay un nigu en el Chabad. ¡Ashrei mi shelai chata! Es un nigu más tristón. Mi shechata, yashuv, 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 yashuv. Eso cantaban en Simchas Beis HaShoyeiva. ¿Qué pasa acá? Está todo mezclado. ¿Por qué no bailás y cantás y tirás antorchas al aire que hacían algunos jajomim? No. Dichoso que no pecó. Mizé Mujaj, último párrafo de 212. De aquí se prueba. Incluso en un momento de una alegría profunda, enorme. Como en el momento de la simja en el Beis Hamikdash, que vertían el agua en el altar, y no importa todos los detalles ahora, al punto tal que nuestros sabios dicen en la Gemara, aquel que no vio la alegría de Simchat Beis HaShoyeiva, no vio nunca alegría en su vida. ¿En qué pensaban ese día? Ashrei mi shelai chata. Dichosa la persona que no pecó. ¿Cómo es esto entonces? Salteamos, vamos a la próxima página, 213. Biur Bazeh. Ok, te lo voy a explicar. Ahora empieza la clase de hoy. Todo lo anterior era para llegar a esto. Vamos a estudiar un pedacito de Rambam al respecto de la alegría de Sukkot. La alegría que tiene que alegrarse una persona cuando cumple una mitzvah, y en el amor a Dios, que es el que mandó las mitzvahs, Simcha, la alegría es un trabajo espiritual enorme, fundamental, dice el Rambam. Y toda persona que evita tener esta alegría, ¿qué significa? Que cuando le dicen que hay que cumplir una mitzvah, dice, oh, hay que hacer daven, oh, decir una braja, oh, tengo hambre. Pará, toda aquella persona que no tiene simcha, cuando cumple una mitzvah, dice el Rambam, Raúl y para mi menú. Es correspondiente que Dios le cobre a esta persona. Castigo. Porque no tuviste simja cumpliendo mitzvahs. Y el Rambam lo saca de un pasuk, de un versículo. Parshas Kisavoy. ¿Por qué vienen las 98 maldiciones de Parshas Kisavoy? ¿Por cuánto nos serviste a Dios, con tu Señor con alegría y con buen corazón? ¡Epa! Un desastre que nos pasó en la destrucción del primer templo. ¿Por qué no estábamos contentos con la Torah y las mitzvahs? ¿Qué es lo Imar? Próximo párrafo. Es decir, la alegría en cumplir una mitzvah. ¿Por qué estás contento cuando cumplís una mitzvah? Por el amor a Hashem que tenés, que es el que mandó la mitzvah. Que no saca tefila, como decimos en el rezo de Yom Tev, tú nos elegiste entre todas las naciones para ser un pueblo santo, nos amás, y nos mandaste tu mitzvot. Lo cantamos en Rosh Hashanah, lo vamos a cantar en Yom Kippur, lo vamos a cantar en Sukkot montones de veces.
Atove Hartanu. Ningún del Rebe. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué estás diciendo? Ay, Hashem, que nos querés tanto y nos diste mitzvahs. Es porque Hashem te quiere que te dio mitzvahs, no porque no te quiere. No porque quiere ser un pesado y complicarte la vida. Todo lo contrario. Shemizer Royim. De acá vemos, Goy de la Avas aquel ibn Israel. El increíble amor de Hashem por el pueblo de Israel. Porque cuando meditas en la grandeza de Dios y la bajeza del hombre, que esto es lo que dice Shulchan Aruch, que hay que meditar antes del rezo. Cuán grande es Dios y cuán pequeño soy yo. Y vemos que a pesar de que somos gornish, nada, Hashem se redujo a sí mismo, bajó para darnos mitzvahs y decir, hey, ¿haces esto para mí? ¿Me haces un favor? ¿Me haces esto? Hay un yom famoso de esto también, pero no se puede todo el mismo día. Dice el Rebbe. Esto expresa el impresionante amor que Hashem tiene por nosotros. El impresionante amor que Hashem tiene por el pueblo de Israel, y por eso tenés que tener simja, alegría, cuando cumplís una mitzvah. Ok. Mizemuban, salteando un pequeño parrafito, God de la simja shetzrijalio es bemitzvah tshuve. En la mitzvah de tshuva también tiene que tener alegría, que esto es lo que estamos estudiando, que entre paréntesis, el Shabbos que viene hoy se llama Shabbos Tshuva o Shabbos Shuva, no importa, diferentes versiones. Y el Hasidim decimos a Shabbos dike Tshuva. Es una forma de hacer Tshuva en forma de Shabbos. Que el Rebbe explica en Iglesia Tshuva, tiene que ver con el Tshuva Iloe, la Tshuva superior, etcétera, todo lo que quieras. Pero acá el Rebbe está explicando otra cosa más profunda. Tshuva Tatoe, el nivel inferior de Tshuva, por pecados, besimcha, con alegría. Con alegría. Tshuva también tenés que hacerla con alegría. Es una mitzvah en la Toira. Que si la persona se mandó una macana, haga tshuva. Bueno, tiene que ser con alegría. Explica el Rebbe. Todas las mitzvahs le fueron entregadas a los Yehudim que hacen las cosas bien. No pecó, no causó defecto, no se fue del camino. Todas las mitzvahs son así. Para el que se porta bien, por así decir. Pero hay una mitzvah que le fue dada al Yehudí que se porta mal. Tshuva. Tshuva. Último párrafo, estoy salteando algunas cositas para hacerlo más fácil y más fluido. Hay una mitzvah extraordinaria, no es ordinaria, sale de lo normal. Es una mitzvah que no está relacionada con algo que podés hacer si te portás bien, etc. No, mitzvah de tshuva. La mitzvah de tshuva solamente se aplica, tshuva tatoe por lo menos, la tshuva de pecados. ¿Quién la tiene que hacer? El que hizo pecados. Y si yo no hice ningún pecado, ¿tengo que hacer tshuva? Legioira, aparentemente no. Existe, como dijimos antes, tshuva iloe, un nivel superior de tshuva, en donde la persona tiene que hacer tshuva incluso si no hizo pecados, y los tzadikim tienen que hacer tshuva, etc. Entonces vemos que existe una mitzvah que no está aparentemente relacionada con alegría, pero que esa mitzvah también hay que hacerla con alegría. Porque Sheharei, estamos en la segunda línea del último párrafo de 213. Estamos hablando de aquella persona que no cumplió las mitzvahs, o barabeira, o hizo una transgresión, peor aún, de afilulehajis, incluso si lo hizo a propósito, el tipo pecó a sabiendas. El tipo conoce a Dios, sabe quién es el rey, y sin embargo se revela. Y aún así, Dios se rebaja hacia esa persona y le dice, Shuvu, Shuvu, che, hace tshuva, te doy una oportunidad más. Y Dios te muestra el camino cómo hacer tshuva.
Que a través de esa tshuva no solamente que lo que la persona hizo a propósito, cuando transgredió a propósito, si hace tshuva se transforma esa transgresión en algo inintencional. Esto es a comienzo de tshuva, sino que incluso más aún, si la persona hace tshuva me ava, un nivel superior de tshuva tiene capacidad de transformar lo que hizo a propósito en méritos. Entonces vemos que existe este asunto de tshuva que te puede llevar a un nivel extremadamente elevado. Estoy salteando algunas cositas en el texto para hacerlo más rápido. Mise muban, segundo párrafo de 214. De aquí se entiende que sin cada mitzvah tiene que haber alegría. Para una persona inteligente es súper simple entender. Cuán impresionante tiene que ser alegría cumpliendo la mitzvah de tshuva. Te mandaste una macana terrible. Te fuiste del camino. Entre comillas, lo digo así, le escupiste a Dios en la cara. ¡Tomá! No me importa lo que decís. Yo hago lo que se me canta. Y sin embargo, Hashem te dice, acá estoy. Te espero. Te voy a decir cómo volver. ¿Cuál es el camino para llegar a mí de vuelta? Está todo bien. Te quiero. Y estoy acá. No me voy. No te voy a abandonar. ¿Cuánta alegría tendrías que tener? Impresionante. Tshuva, cuando lo haces, ahí está Hashem. Me estaba esperando. Avoid esa tshuva. Tercer párrafo de 214. El trabajo de tshuva, el trabajo interior de tshuva, es verdad, está relacionado con amargura, con un movimiento interno de amargura. Pero al mismo tiempo, tiene que estar feliz. Un movimiento opuesto. Un movimiento de alegría, un movimiento interior, sí, de alegría. ¿Por qué? Porque te fue dada la oportunidad de retornar y conectarte de vuelta con Hashem, acercarte a Hashem. A pesar de que ahora estabas apartado, hasta ahora estabas apartado de Hashem. Y como dice el Rambam, el Rambam dice ayer en sus leyes de Tshuva, este tipo estaba separado de Hashem. Chao, fuiste, estás lejos. Sos un desastre, hiciste un desastre, no sos un desastre, hiciste un desastre. Si el tipo se tshuva, mutbak b'shchina. Estás apegado a la presencia de Hashem. Soy el si clamas a Dios, Dios te va a contestar. No hay alegría más grande que esto. La metes, un parrafito más, después volvemos a Yutes Kislev. Simchazu, esta alegría, que tiene que estar en el momento en que la persona hace tshuva. Y también después de hacer tshuva. Porque incluso después de hacer tshuva, tus pecados los tenés que tener frente a ti, por lo menos de lejos, dice el Alter Rebbe, en forma constante. Eso explica por qué el Rebbe Rashab le dijo a su hijo, el Friedrich Rebbe, después de Yom Kippur, ¿qué hay que hacer ahora? Ahora hay que hacer tshuva. Se acaba de terminar Yom Kippur, ya está limpio. ¿Qué tshuva? No. Constantemente tenés que tener esto presente. Todos los pecados que ya te confesaste el año pasado, en Yom Kippur pasado, tenés que confesarlos en este año también. No para nunca esto. Muy bien. Volvemos ahora a Yutes Kislev. Esto es lo que el Rebbe explicó en Simchas Toira. Tshuva es con alegría también. ¿Cuál es la alegría de Tshuva? Te dieron una oportunidad. Ya sabes lo que hiciste. Y sin embargo, Hashem te está esperando igual. Muy bien. El Rebbe, volviendo a Yutes Kislev, estamos en la página 59, repite muy breve, en un parrafito minúsculo, lo que dice el Rambam. Ya leímos el Rambam. El Rambam dice que cuando cumplís una mitzvah tenés que tener mucha alegría. Ok. Estamos en el anteúltimo párrafo de página 59. Si en cada mitzvah tiene que estar la alegría de cumplir una mitzvah, en la mitzvah de tshuva, más aún todavía. El Rebbe repite esto, Yutes Kislev.
Y ahora el Rebbe le da otra vuelta de rosca, muestra otro nivel de profundidad, que en Simchas Torah no lo dijo, y Yud se lo dijo. Hay dos razones por las cuales tenés que tener una alegría enorme en la mitzvah de Tshuva, a pesar de que estás hablando de pecados. Tiene que haber una alegría igual. ¿Por qué? Mitzvah toichen a mitzvah. Por la perspectiva del contenido de la mitzvah de Tshuva. ¿Cuál es? Último párrafo de 59. Porque a través de Tshuva tenés la posibilidad de cambiar de un extremo al otro en un instante. Hasta ahora, Shearei, al Yedei Hirur Tshuva, a través de que la persona siquiera piensa, no hizo nada, el tipo está sentado pensando e imaginó, hoy tengo que hacer Tshuva, qué desastre. A través de ese pensamiento nada más, nace Merasha Gomor y Tzadik Gomor. La persona se transforma de un malvado absoluto en un Tzadik Gomor, en un justo absoluto. En un instante, en un pensamiento, voló por la cabeza. Esto se aprende de la Gemore al respecto de Kiddushin, al respecto de un casamiento. Si una persona, no se hace esto, pero si una persona hace un casamiento al Tnai, ¿vieron en la jupa? El chico le pone el anillo a la chica en el dedo y le dice, he aquí tú estás consagrada a mí con este anillo, como las leyes de Moshe y el pueblo de Israel. Okay. La chica podría decir, no, y se retira el dedo. No, ¿cómo ni loco? O por esto ni loco. Eso es una posibilidad. Otra posibilidad es que el tipo lo hace, de vuelta, no se hace esto, pero ponele, existe en la Gemore, al Tnai, bajo una condición. El tipo va a la chica y le dice, che, ¿qué onda? ¿Te casás conmigo bajo la condición de que tengo $1.000.000 en la cuenta de banco? La chica dice, interesting. Está bueno, dale. Sí, dice la chica. Ok, pará, ¿qué hay que hacer ahora? Vamos al banco y miramos el resumen del banco. ¿Hay $1.000.000? Sí, estoy casada con vos. ¿No hay $1.000.000? Bye bye. Yo me casé con vos bajo la condición de que tenés $1.000.000. Eso es lo que vos dijiste. Y si no tenés, no me caso. Eso se llama al-Tnai, bajo una condición. Ok, ¿qué pasa si el tipo dice lo siguiente? ¿Te casás conmigo, bajo la condición de que soy un tzadik gomur? Aquí, un tzadik. ¿Te casás conmigo porque soy un tzadik? Y la chica dice sí. Y nosotros lo vemos al tipo y no tiene pinta de tzadik. Todo lo contrario. Tiene pinta de Rasha Gomur. Es un malvado absoluto. ¿El casamiento es válido o no? La Gemara dice que sí. ¿Por qué? Porque quizás en el momento en que el tipo le dijo esto a la chica, Hirer b'tshuva, pensó que tiene que hacer tshuva. Y en el momento que pensó eso, es un tzadik gomur. Entonces el casamiento es válido. Vemos entonces que cuál es el toigen, el contenido de la mitzvah de tshuva, que podés transformarte de un extremo al otro. Impresionante, en un instante. El Zohar dice, en un instante sos un tzadik gomur. Después hay que ver qué pasa en el instante siguiente. Ok, lo podemos discutir. Pero este es el concepto tshuva. Me puedo transformar completamente en un instante. Ok. Sí, página 60, segundo párrafo. La segunda razón por la cual debería generar una alegría enorme tshuva, o sea, de vuelta, porque puedes transformarte en un instante, tenés una herramienta en tus manos para cambiar todo tu pasado en un instante, inmediato. Y ser una persona diferente. Esto debería generar una alegría enorme en la persona. Segundo asunto en la tshuva, página 60, segundo párrafo. Mitzad mishetzivaba. Porque ¿quién es el que te dijo que hagas tshuva? ¿De dónde viene esta mitzvah? Porque a pesar de que en realidad toda la Torah y las mitzvahs fueron entregadas por Dios, ¿no? El Rey de todos los reyes, el Santo bendito sea, ¿quién es el que te mandó las mitzvahs? Harei, he aquí. Cuando el Rey de todos los reyes, el Santo bendito sea, se rebaja a sí mismo hacia un ministro, alguien importante, alguien que se porta siempre bien,
Ein ze doime le yerida vashpara le gavish beinoni. O gavish poshut. No es lo mismo que cuando el rey se rebaja y va a hablar con alguien más simple. O sea, que el rey hable con sus ministros en la corte no es un hidush, no es una novedad. Es el rey, pero son los ministros que están en la corte. Pero si el rey de repente sale del palacio, va al pueblito, entra a una choza que se cae de pedazos y habla con un campesino que no vale nada, es un hidush, es una novedad. De repente el rey se pone a hablar con este tipo. ¿Qué vale este tipo? Nada. Eso es tshuva. En nuestro caso, estamos hablando de que si Dios y Hashem le da mitzvahs a un yehudí que se porta bien, como dijimos antes en Simchas Torah, el Rebbe dijo antes, ok, eso no es un hidush. Este tipo es un tzadik. Entonces Hashem lo quiere mucho y le da muchas mitzvahs. Mazel tov. No hay mucha novedad. Pero si Hashem le da una mitzvah a un tipo que es un desastre, porque se mandó las 1001, no cumplió lo que tenía que hacer, transgredió lo que no tenía que hacer, y sin embargo Hashem le dice, hey, te doy una mitzvah a vos, acá estoy, te espero, estoy esperando que vuelvas, que estés conmigo de vuelta, que te unas a mí. Es un hidush gadol, es una gran novedad, y debería generar una alegría enorme. Generar una alegría enorme. Y el revés, salteamos un párrafo, página 60, anteúltimo párrafo. Perdón, sí, anteúltimo párrafo. Mejor ze, todo esto, afirme tshuva tatoe, incluso en el nivel inferior de tshuva. Obvio que tiene que ser con alegría. El nivel superior de tshuva es alegría. Tfila, toira, tzadikim, qué lindo. Pero el nivel inferior de tshuva, de pecados, tiene que ser con alegría. Tshuva madrega hitachtoina, la tshuva más baja, también tiene que ser con alegría. Es el rey yendo a hablar con el campesino en el medio del campo, en la choza que se cae a pedazos, que es un desastre. Y se rebela contra el rey. Y sin embargo el rey va y baja y le dice, acá estoy, y soy tu rey, y te quiero, y te aprecio, y te estoy esperando. Y alhajas, cuánto más aún en el nivel superior de tshuva. Sobre esto habla el Alter Rebbe en Igeres HaTshuva. La primera parte de Igeres HaTshuva es tshuva tatoe, toda la parte inferior, los pecados, etc. La segunda parte de Igeres HaTshuva es todo tshuva iloe, alegría, toira, tfila, al punto tal que esa es la tshuva, la superior, que Moshiach va a lograr. Como dice el Zohar, que Mashiach viene a hacer que los tzadikim hagan tshuva. Pero si son tzadikim, ¿por qué tienen que hacer tshuva? Porque estamos hablando de un nivel superior, acercamiento más y más profundo a Hashem. Más y más profundo. De acuerdo a todo lo mencionado, que Shleimus HaTshuva Kshura y Minyan HaKapara, la plenitud de la tshuva tiene que ver con expiación. Y esa expiación no es de manera tal que la persona se muere. Expió, la muerte expió por sus pecados. No, que el tipo siga vivo, un alma en cuerpo y continúa afectando al mundo y trabajando en el mundo, etc. Esto es shleimus, esto es la plenitud de la expiación. Se entiende que esa tshuva tiene que ser en forma de, como dice el Salmo 51, hazme oír alegría, regocijo, quiero ser feliz. El Salmo 51 es un salmo que el David HaMelech, el rey David, escribió tras toda la historia de Bathsheba. Intuyo que conocen la historia, estudiaron la historia, no sé si la estudiaron o no, pero deberían. Bathsheba con toda la historia, con Uria Hiti, es todo un asunto de tshuva, muy profundo, muy complejo, tshuva. Que David HaMelech escribió todo este salmo para hablar de tshuva. ¿Y el salmo cómo termina? Con alegría. Pero no estabas haciendo tshuva por las cosas que hiciste que no correspondían según el nivel de David HaMelech. La Gemara dice que David HaMelech nunca pecó, pero no era de acuerdo al nivel de él, no debería haber hecho eso, y qué sé yo, qué sé cuánto. El salmo termina diciendo, Tashmiyaini sasem besimcha. Mostrame alegría, quiero ser feliz. En la tshuva mismo, quiero ser feliz. Todo esto tiene que ver con este Shabbos. Este Shabbos que se llama Shabbos Shuva, porque la Haftara, la lectura de profetas, tras la lectura de la Toira, empieza Shuva Israel Adashem Elokejo,
retorna a Israel, a Dios tu Señor, etc. O llaves tshuva, o el llaves de hacer tshuva, porque se llaves entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, que hay que hacer tshuva, los 10 días de tshuva, etc. Sea como fuere, como dijimos antes, tiene que ser a llaves de tshuva. Una tshuva en forma de llaves, con alegría, con regocijo. Y, de vuelta, el Rebbe nos explica acá 2 razones por las cuales tshuva, incluso el nivel inferior de tshuva por pecados, tiene que ser con alegría. ¿Por qué? 1, por el contenido conceptual de tshuva. En un instante podés transformarte de un extremo al otro y ser un tzadik gomur. Y 2, por quién te manda la tshuva, Hashem, que incluso si estás lejos de él, él baja igual y habla con vos igual y te aprecia igual y te quiere igual y te está esperando igual, más allá de lo que la persona haya hecho.